Dentro del plan de ordenamiento territorial, una de las etapas más importantes es la zonificación ecológico-económica, la ZE, que dentro de sus etapas se establecen unidades territoriales. ¿De acuerdo? Comprende la integración de las categorías de uso sostenible de las unidades territoriales en un solo mapa, considerando niveles como donde tiene la zona, donde la zona tiene alguna característica para la categoría de uso en análisis. Sin embargo, su manejo presenta limitaciones. Ok, acá donde presenta limitaciones ya tenemos un indicador, ¿cierto? Y aquí, donde la zona presenta aptitud para la categoría de uso en análisis y el manejo producirá un mínimo impacto. Aquí, dentro de esta respuesta, es simplemente los usos. Bueno, teníamos 3 usos, ¿no? El uso con, uso con restricciones, usos recomendables y usos no recomendables. La primera es uso limitaciones, recomendable con limitaciones, y el segundo simplemente recomendable. Bueno, acá. Recomendable, limitaciones, ¿no? Y recomendable. A ver, la segunda pregunta. ¿Cuándo se inicia todo el análisis correspondiente a lo que se menciona en la perspectiva territorial? Aproximación a una línea conceptual, a una base conceptual metodológica. Esto forma parte de uno de los documentos que les dejé para que puedan leer. Le dejé 3 documentos: el de visión de futuro, el de perspectiva territorial y el del Reglamento Nacional de Clasificación de Tierras, ¿ok? En esta establece una serie de políticas, perspectivas y escenarios dentro de las cuales es necesario conectar a los actores. Aquí. Esta parte es clave porque acá está mencionando a los actores. Donde los grupos agrupados, donde los actores agrupados según las funciones, si está hablando según las funciones, en este caso los primeritos iban a ser comunitarios, y los que agrupa según tipo de actividad económica son productivos. ¿De acuerdo? Acá simplemente comunitarios y productivos. Tercera, a ver, la planificación estratégica territorial puede ser un instrumento adecuado para propiciar gobernanza local, pues nos permite, a partir de la participación ciudadana, conocer con claridad una serie de pasos lógicos que se deben plantear para llevarlos a cabo y esperar resultados futuros deseados. Para esto se plantean diversas técnicas de análisis. Esto está bastante sencillo. Acá es el análisis PES y el análisis FODA. ¿Sí? El análisis FODA lo vimos, y el análisis PEST, que es de donde se ve tecnología y a ver qué he escrito. PEST y FODA. Había algunos que lo respondieron así perfectamente. Cuarta pregunta. Para analizar temas claves como el espacio en donde se encuentra nuestro territorio y conocer adecuadamente su localización geográfica, según los recursos y medios con los que se pueden tener en un determinado momento, se empieza estableciendo una pregunta, la cual responde a cuál es la labor territorial. Por eso es que se establece y también forma parte importante del proceso de planificación estratégica. Esto, importante, planificación estratégica. O sea, es parte de la información que se ha visto en la información estratégica. ¿De acuerdo? Además, si se quiere obtener a mediano o largo plazo, lo que se relaciona con el posicionamiento estratégico de la entidad, se establecen los... Acá el primerito, ¿cuál es? ¿Quién resolvió esto?
A ver. Así es, misión y objetivos estratégicos. Sencillo. Todo lo que vimos en parte de la planificación estratégica. Dos preguntas han venido con respecto a lo que es misión, visión y objetivos estratégicos. Porque otra pregunta es donde, bueno, una de las respuestas es la visión. En este caso, solamente es la misión. No, disculpen, acá es solamente la visión y en el otro es la misión. Acá es primero la visión y segundo los objetivos estratégicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién le pregunta? Si se busca establecer desde un principio la propuesta para alcanzar o mejorar con la puesta en marcha del plan de ordenamiento territorial y cumple con ser ambiciosa, realista, creíble, única e inconfundible, se está hablando de el ordenamiento territorial. Bueno, esta es otra fase. Acá justamente les hablaba de esto. ¿Esto qué es? Ya lo acabo de mencionar. Esto es la misión. No, el anterior era la visión. Me confundí porque esta con la anterior eran misión, visión y objetivos estratégicos. Acá la primera, ¿no?, es misión. Segundo, el ordenamiento territorial toma importancia con la implementación de acciones, que son las que permiten alcanzar los objetivos propuestos, las estrategias surgidas del análisis de la realidad instrumentada por el diagnóstico y los escenarios y la lógica de intervención constituyen la guía orientadora de las acciones a ejecutar. La implementación se gestiona a partir del impulso de una metodología participativa y tiene un total de 3 etapas o fases. Acá son 3 etapas. Primera fase, segunda fase y tercera fase. ¿De acuerdo? Donde el control o poder político, en este caso, forma parte de la tercera fase en la metodología. Donde el control o poder político administrativo forma parte de la tercera fase. La difusión y visibilidad o la aprobación del Consejo Municipal forma parte de la primera fase, y el diseño de una matriz donde se pueda visibilizar rápidamente los lineamientos y objetivos contenidos en el plan y los aspectos operativos para su alcance pertenece a la segunda fase. ¿Sí? Entonces, simplemente acá es tercera, primera, segunda. A ver, esta es para seleccionar. La planificación estratégica fija los límites dentro de los cuales tiene lugar el control y evaluación de gestión con el objetivo de determinar sus principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y los desafíos que de ella nacen. Y que además todo este proceso tiene una cierta cantidad de componentes esenciales que forman parte a la hora de ser tomados en cuenta para su desarrollo. Seleccione cuál o cuáles no forma o forman parte de, acá está diciendo cuáles no forman parte, ¿sí? ¿Cuáles no forman parte? ¿Alguien resolvió esta pregunta? Acá solo para seleccionar, ¿ah? ¿Nadie resolvió esta pregunta? Uno y dos. La dos sí. La dos no forma parte. Otra que no forma parte. Tres.
Metas para los indicadores de resultados. No. Bueno, si están adivinando, sí, bueno, mejor díganme todos. La 4, que es la línea base de los actores. Y por último, estrategias y acciones territoriales. Ahora, a ver, según el reglamento de clasificación de tierras, ok, este es bastante sencillo. Acá es, ¿cuál? Calidad agrológica. ¿Calidad agrológica qué? Media, exacto. Calidad agrológica media, el cual tiene su simbología C2. Y el último, que tiene restricción o limitación por el superávit de agua o el déficit de agua, es ¿cuál? Limitación por qué. Si estamos hablando de agua, es limitación por drenaje. Así es. La primera, calidad, ¿no? Agromedia, ¿no? C2, y el otro es limitación por drenaje. A ver, las bases de partida para el bosquejo del modelo territorial a conseguir en el medio físico y su ordenamiento establecen categorías para el modelo territorial al que se tiene tendencia, estableciendo la o las siguiente o siguientes. Acá, ¿cuáles forman parte? Exacto, esto está bastante sencilla. Prognosis, modelos teóricos y criterios de diseño y el mapa de capacidad de acogida. Sí, de habilidades que brinda el medio físico no, prospectivas sobre planes de ordenamiento no tiene nada que ver. ZE, peor aún, problemas detectados en la planificación, peor aún. A ver, pregunta 9. En lo correspondiente a la perspectiva territorial, que es donde se percibe la realidad territorial cambiada y sobre todo cómo es que queremos ver a nuestro espacio geográfico desarrollándose, se establecen escenarios en donde las reglas que se deben tener en cuenta para analizar un escenario concertado o factible es o son el o los siguiente o siguientes. Acá, esta pregunta pudieron realizarla. Acá, primero, el impacto que podría producir el sistema biofísico en las dinámicas económicas, sociales, urbanizaciones e inversiones. Las áreas con amenazas naturales no debían urbanizarse. Esto es una regla que se debe tener en cuenta. El impacto que podría tener el sistema biofísico. Segundo, tomar en cuenta los valores y percepciones locales de la población para proyectarlos a futuros. También. Tener en consideración la supervisión entre los diferentes niveles de gobierno y las condiciones institucionales de la Oficina de Planeamiento Estratégico no tiene nada que ver el planeamiento estratégico acá. Tener en cuenta las necesidades del territorio y la ubicación de los servicios básicos para poder llegar a un número mayor de habitantes, y así como la ubicación de centros financieros y comerciales no tiene nada que ver con la implementación para servicios básicos. Contemplar aquellos proyectos inmobiliarios que aporten a la generación del empleo y el aprovechamiento de la explotación de los recursos minerales. Si estamos hablando de proyectos inmobiliarios, no tiene relación con la explotación de recursos minerales. Se deben considerar los terrenos no urbanizables, tener en consideración los usos de suelo que se requieren proteger en el territorio, también es otro criterio. Considerar los proyectos de transporte que protejan la vulnerabilidad a los cambios de estación meteorológica. Los cambios de estación meteorológica es, bueno, cualquier tiempo meteorológico que hay todos los días, así que no tiene nada que ver. Y por último, observar que el tránsito y transporte funcionen de acuerdo con la configuración territorial y que se vean automóviles eléctricos tampoco tiene nada que ver con el tema de la perspectiva territorial.
Pregunta 10. Dentro de la planificación estratégica se establecen objetivos para una ciudad o un territorio para conseguir una posición óptima de competitividad económica y de calidad de vida. De tal manera que para la creación de un plan que sirva como instrumento metodológico debe tener las siguientes etapas. Acá, esta pregunta la resolvieron. ¿O no? Esta está bastante sencilla también, ¿ah? Posicionamiento. Una. Segunda, etapa de impulso. Una más. Definición de proyecto. ¿Segura, Angie? Estamos hablando de la planificación estratégica, desarrollo económico, nada que ver. Escenarios, articulación de actores. ¿No se ponen de acuerdo? Instrumento de gobernanza. Mira, les voy a dar una fija. Etapa de impulso. Eso ya está, si no me equivoco, entre la última o penúltima clase, ¿ah? A ver. Construcción de escenarios. Carla. Mira, esta es la clase que deberían tener más fresca, que es parte de donde teníamos la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Bueno, tenemos etapa de impulso, definición de proyectos. ¿Y qué más? Está en la última clase que hemos hecho. Y posicionamiento estratégico. ¿De acuerdo? Ojo, que es la última clase que hemos hecho. A ver, 11ª pregunta. Cuando se tiene una metodología que se adapta y no tiene rigideces, que representa un esquema de racionalización que se basa en la reflexión constante y además establece un proceso continuado y sistemático de adopción de decisiones, facilitando la coordinación institucional pública y privada. Se están brindando las características o peculiaridades de uno. Además, si se tiene el hecho que permite analizar el grado de cumplimiento de diferentes metas establecidas. Se está hablando de, en este caso, ¿de qué tema estamos hablando? Si estamos viendo metodología que se adapta a y que no tiene ningún tipo de rigidez. ¿De qué estamos hablando aquí? Tema bastante visto también adentro de las clases, ¿ah? A ver. Exacto, Antonio. Planificación estratégica territorial. Básicamente es el concepto de planificación estratégica. Acá es planificación estratégica territorial. Y la segunda, simplemente es aún más sencilla. ¿Los qué? Los dos indicadores. Indicadores de los objetivos. Una vez que se tienen los objetivos estratégicos, también se establecen los indicadores.
Acá, en la visión de futuro del desarrollo territorial creado en el año 2011, el documento que les había compartido y que tenían que leerlo, donde para el presente año cumplió un total de 10 años, en el desarrollo territorial para el desarrollo nacional y su propuesta de visión de futuro, se establecen zonas de planificación donde se proponen departamentos para la coordinación interregional, dentro de los cuales los siguientes departamentos que forman parte de dicha coordinación son, ¿cuáles? Ahí, dentro de ese documento, tenemos una serie de mapitas donde hay zonas piloto, zonas de coordinación interregional o mesas, ¿no?, de interrelación, disculpen, de coordinación interregional. Y acá es esta opción: Amazonas, Ancash, Tumbes, San Martín, Piura, Lambayeque, Cajamarca de Libertad. Eso está descrito en uno de los mapas donde específicamente menciona los departamentos que forman parte de la mesa para la coordinación interregional. ¿Okay? Amazonas, Ancash, Tumbes, San Martín, Piura, Lambayeque, Cajamarca de Libertad. Por último, la determinación de la capacidad de acogida del territorio puede considerarse como un invariante en todas las metodologías, porque representa la lectura del territorio, su vocación natural, y es, por tanto, un paso obligado para establecer el control del uso del suelo, por lo que puede ser implementada siguiendo algunas estrategias, como la que pone de manifiesto los condicionantes y limitaciones que nacen de un principio donde la humanidad debe dejar un patrimonio natural y sostenible a las nuevas generaciones. Y es la armonización de las dos vertientes, minimizando los impactos negativos y maximizando la aptitud. Esta también la pueden responder. Acá es la restrictiva, ¿sí? La estrategia restrictiva, ya que tenemos que dejar un patrimonio natural sostenible a las nuevas generaciones. Y la segunda es la integral. Efectivamente. E integral. Bueno. Ya finalizamos el examen. Tomamos un total de 23 minutos con 45. Disculpen, tomamos un total de 23 minutos de 45. ¿De acuerdo? Así que ya saben, para sí, el siguiente examen. Profesor. ¿Qué tal? ¿Qué día será el sustitutorio? Lo acabo de decir, debería ser el mismo día que se lleva el curso de planificación, o sea, el próximo miércoles. En caso escuela considere otro día u otro horario para exclusivamente los exámenes sustitutorios, se los voy a comunicar a través de la delegada. Profesor, ¿podría hacer más tiempo, por favor? Mira, acabas de ver que el examen lo hemos resuelto en 23 minutos, ¿ah? Sí, profesor, pero o sea, también tiene que entender que usted es el profesor, usted tiene más años de experiencia enseñando, todo eso se le queda, y nosotros somos los alumnos también, o sea, tampoco nos va a comparar con, o sea, usted sabe, tiene un